En el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna, el INPER presenta su webinar Proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Expertos nos compartirán sus conocimientos y experiencia institucional sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en la práctica de la lactancia materna, el costo de no lactar antes, durante y después de la emergencia, las implicaciones de la aplicación de las vacunas durante la lactancia y otros temas de gran relevancia. Bienvenidos. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, mucho gusto. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos de educación continua del instituto, y en nombre de la dirección general y del director Jorge Arturo Cardona Pérez y de la directora de educación en ciencias para la salud, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, les doy la más cordial bienvenida a uno más de los webinars INPER. Veo que ya están ingresando a sala, ya son bastantes, qué bueno, nos da muchísimo gusto. También ya los veo muy activos en el chat, por favor ocúpenlo para decirnos de dónde nos visitan, de qué hospital, de qué estado de la República, de qué país. Todas las preguntas que ustedes tengan para los ponentes del día de hoy se harán a través del chat, así que por favor no duden en hacerlas a través de este medio. Y bueno, recuerden que el día de hoy este webinar tan lindo que tenemos tiene aval y reconocimiento por la Federación y el Consejo Mexicano de Neonatología, así que será acreedor de constancia. Para obtener la constancia necesitan completar el 80% de su estancia en esta plataforma el día de hoy y también el día de mañana. Bueno, este webinar es muy especial para el instituto porque se hace en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Como ustedes comprenderán, nosotros aquí en el hospital estamos de manteles largos. El título de este webinar, de hecho, se llama Proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Y para que les expliquen a ustedes mejor sobre esta temática y los ponentes que tenemos, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Rocío López Ortiz. La maestra Rocío López Ortiz es la coordinadora de Educación para la Salud Reproductiva y Perinatal del Instituto. Bienvenida, Rocío. Gracias, doctora Verónica Flores. Sean todos bienvenidos.
a este webinar y en primer lugar quisiera presentarles al doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del Instituto Nacional de Perinatología, quien nos va a dirigir unas palabras. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, maestra Rocío, por la presentación. Pues como ustedes saben, la Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF desde 1992 y es actualmente el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna. Se celebra en más de 120 países del 1 al 7 de agosto y es coordinado por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna. En este año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021 tiene el lema Proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Y básicamente se centra, en primer lugar, en que la lactancia materna contribuye a la supervivencia, la salud y el bienestar de las mujeres, los niños y las naciones, de ahí el imperativo de protegerla. En segundo lugar, sabemos que la no práctica de la lactancia materna debe considerarse un problema de salud pública que requiere inversión a todos los niveles. Y en tercer punto, la emergencia sanitaria por COVID-19 brinda la oportunidad de reconstruir, de crear redes de apoyo que incluyan los sistemas de salud, lugares de trabajo y comunidades en todos los niveles de la sociedad. Esto ayudará a crear un entorno propicio para la lactancia materna y protegerla de la influencia de la industria. Recuerden ustedes que en el Instituto Nacional de Perinatología siempre estuvimos pro lactancia desde el inicio de la pandemia COVID-19. Fuimos criticados en un principio, pero nos mantuvimos firmes en ese concepto y creo que ha sido uno de los grandes logros de esa institución. Es decir, que en este marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021, el Instituto ha organizado 2 días de webinar que tienen como propósito reflexionar sobre cómo ha impactado la contingencia sanitaria por COVID-19 a la práctica de la lactancia materna y cómo en el instituto nos hemos adaptado a la nueva realidad para seguir promoviendo y protegiendo la lactancia en binomios sanos y binomios COVID. Sean todos ustedes bienvenidos, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente al Instituto Nacional de Perinatología. Gracias, doctor Cardona, por este mensaje tan importante y que en este contexto toma relevancia fundamental porque justamente reflexionaremos en el día de hoy y mañana a través de las presentaciones que vamos a tener sobre el papel que tienen los profesionales de la salud y las instituciones de salud en el fomento de la lactancia materna. Muy bien, pues quiero tomar un minutito para explicarles cuál va a ser la dinámica de este webinar. El día de hoy vamos a tener 3 importantes presentaciones que para garantizar que tuviéramos un tiempo importante y poder tener mayor interacción con nuestro auditorio, quienes nos hacen favor de escucharnos semana a semana en los webinars IMPER y que ahorita veo que estamos en promedio 720 asistentes. Tener una interacción más activa con ustedes, romper un poquito esta limitante de la pantalla que tenemos y entonces sí insistirles en que estén muy activos en sus en las presentaciones y las preguntas que vayan a hacer, ¿ok? La dinámica es la siguiente, las presentaciones de las profesoras están grabadas, son 10 minutos de presentación. Voy a presentar a las 3 profesoras en el orden en que están asignados y después abriremos cámaras y micrófonos de todas ellas para poder iniciar con esta dinámica de interacción con todos ustedes. Por lo tanto, dicho lo anterior, pues quiero presentar en primer lugar a la doctora Luz Helena Kawich Alarcón. La doctora Luz Helena, que seguramente todos ustedes la ubican porque ha estado presente desde hace muchos años
en la política pública en el fomento de la lactancia materna. Ella actualmente es coordinadora de la Red Mexicana de Bancos de Leche Humana en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Es médica cirujana, egresada de la UNAM, diplomada en educación perinatal, psicoprofilaxis perinatal, estimulación temprana, atención materna, neonatal, crecimiento y estimulación temprana. Es evaluadora de la iniciativa Hospital Amigo del Niño desde 1992, año en el que se lanza esta iniciativa a nivel global, hasta la fecha. Y está certificada en procesamiento y control de calidad de la leche humana y en gestión e información de bancos de leche humana, Fundación Osvaldo Cruz, del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana. Por favor, la presentación de la doctora Kawich. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar participando nuevamente en el webinar organizado por el Instituto Nacional de Perinatología, a quien le agradezco su invitación. El tema que me ocupa el día de hoy es la situación nacional de la lactancia materna. Y es que hay que recordar que para el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva tenemos como línea base los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición 2018. Y en esta gráfica, donde van comparando los resultados 2012-2018, nos encontramos que si bien mejoramos los índices de la práctica de la lactancia materna, estamos todavía muy lejos de alcanzar unos valores adecuados. Por lo tanto, todavía nos queda un gran largo camino que recorrer. En este programa de acción específico de salud sexual y reproductiva, se ha contemplado en el objetivo prioritario 4, contribuir al bienestar de la población infantil mediante acciones de prevención, detección y atención en la etapa prenatal y de la persona recién nacida, 3 estrategias prioritarias, y dentro de estas 3 estrategias prioritarias, 5 acciones puntuales para proteger, promover y apoyar la lactancia materna. La primera es favorecer la alimentación con leche humana de manera exclusiva desde el nacimiento y hasta los 6 meses de edad, y la lactancia complementaria con otros alimentos hasta los 2 años, así como la donación de leche humana para los bancos de leche, con los cuales se va a alimentar a los recién nacidos y lactantes hospitalizados. Por lo tanto, también hay que favorecer la alimentación de la persona recién nacida con leche humana en los contextos de desastre y migración, que es un reto verdaderamente importante porque se encuentran siempre en riesgo de que se les ofrezca un sucedáneo. Favorecer el contacto piel a piel, el apego inmediato, el alojamiento conjunto y el inicio de la lactancia materna a través de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, así como fomentar el cumplimiento de estos criterios a través de la nominación de unidades de primer nivel como amigos del niño y de la niña, donde lo más importante es capacitar a la mujer embarazada y promover la alimentación exclusiva con leche humana de las personas recién nacidas, prematuras y o enfermas hospitalizadas. Hablando ya de cómo ha impactado esta pandemia de COVID-19, pues desde 2020 y una vez que se declaró que teníamos que ser cuidadosos para evitar los contagios, se establecieron medidas generales. La principal es la Jornada Nacional de Sana Distancia, donde nos piden que entre persona y persona haya una distancia mínima de 1,5 metros, si es posible un poco más. Y eso también nos llevó a que todas las personas que trabajaban en unidades de salud hospitalarias y de primer nivel, que tuvieran alguna comorbilidad que la hiciera personal de riesgo, tuvieron confinamiento domiciliario.
Por lo tanto, tuvimos una reducción importante en el personal que atendía en las unidades hospitalarias y en las unidades de primer nivel, porque queda una parte que puede estar con relativa seguridad trabajando en estas unidades y otra que queda a resguardo, que además tienen que utilizar un equipo de protección personal y tienen que establecerse protocolos de bioseguridad para el personal de salud, como hacer un triage buscando sintomatología respiratoria que nos pudieran guiar hacia un diagnóstico de COVID-19, tomar la temperatura, medir la oximetría y además establecer si es necesario pasar a que tengan una prueba rápida o pueden ingresar a trabajar sin mayor problema. También nos lleva a solucionar para el programa de la lactancia materna algo que es muy importante como la capacitación del personal. La capacitación en temas que tienen que ver no solo con el conocimiento de la lactancia materna, la iniciativa Hospital Amiga, Lactarios y bancos de leche humana, y esta tiene que ser llevada a través de plataformas a distancia. Y la práctica, que esa es la que nos da la verdadera oportunidad de asesorar y apoyar a una mujer, tendrá que ser realizada de persona a persona, lo cual hace que sea un espacio muy largo de trabajo para poder tener personal capacitado. Capacitación también de las usuarias y sus familias con protocolos de bioseguridad para el personal y para la usuaria, que no estaba tan acostumbrada a tener que pasar los distintos filtros para poder ingresar al hospital, a los servicios donde pudiera ver a su bebé o a los lactarios para poder ser depositaria de la leche. Hubo reducción también de usuarias y de los horarios y se tuvieron que hacer horarios programados debido a que antes en un espacio pequeño podían estar conviviendo 5 o más mujeres para extraer su leche y ahora tendrán que hacerlo 2 o 3 en los espacios designados. Las pláticas tuvieron que ser personales, también a través de medios electrónicos, sobre todo en las mamás que por primera vez tenían un bebé y a las potencialmente donadoras. Obviamente no hubieron sesiones grupales y se estableció un cuestionario adicional a todas las mujeres que iban a entregar su leche, ya sea para su propio hijo o donarla para que fuera pasteurizada para otro, sobre posibles síntomas sobre infección por SARS-CoV-2. Y un triage para que por vía telefónica se supiera la condición de la salud, ya sea que la mamá fuera a entregar su leche o que el personal fuera a colectar su leche a domicilio. Y un consentimiento informado por parte del familiar que entrega la leche para explicar que es exclusiva para el bebé de la paciente. También se habilitaron y se empezó a trabajar con mucha premura, pero también con mucha cercanía, lactarios nuevos, y estos se suman a redes de bancos de leche humana. Hay hospitales que al ser transformados en hospitales para atención COVID o a ser transformados en hospitales híbridos, cierran de manera importante sus lactarios y entonces dependen del banco de leche humana para poder sostener la alimentación con esta leche a los bebés que tienen hospitalizados. Por supuesto que la asesoría en temas se va a dar por redes sociales y se brinda orientación a familiares de casos sospechosos o positivos de COVID para que expliquen a las mamás cómo extraer su leche, cómo conservarla y cómo transportarla para que sea entregada al hospital y con ella pueda ser alimentado su bebé. Además de trabajar arduamente para convencer a las mamás de llevar la mayor cantidad de leche desde su hogar para que pueda ser dosificada y entregada a su bebé. Con esto logramos tener una productividad
importante ya medida en los bancos de leche humana y podemos comparar cómo se comportó durante el año 2020 todas estas actividades que ya se venían haciendo con años que se habían trabajado, y encontramos que en el mes de abril, una vez que fue decretada la jornada de sana distancia, disminuyó de manera importantísima la asistencia de las mujeres a los bancos de leche, ya sea para solicitar información o para ser apoyada con la extracción o la solución de algún problema, teniendo el pico más bajo en junio de 2020. Y poco a poco y hasta el mes de octubre se va incrementando esta productividad. Estas mujeres se van acercando, ya se han adaptado a tener contacto con las enfermeras para que a través de el WhatsApp o las redes sociales puedan ser solucionadas sus dudas, sus preguntas, y puedan ser asesoradas tanto en amamantamiento como en la extracción láctea. Y lo mismo pasa con las mujeres donadoras. Se tiene entre enero, febrero, marzo, más o menos la misma cantidad de mujeres en etapa de lactancia que obsequian sus excedentes de leche a un banco de leche para que sea procesada. Pero en abril empieza a descender, igual tiene su pico más bajo en junio, donde las mujeres no quieren estar cerca de los hospitales, no quieren acudir a ellos, dejan de donar y es un trabajo verdaderamente laborioso volver a convencerlas de que es seguro que el personal vaya a recoger la leche a sus domicilios, y solo de esta forma logran aceptar continuar donando, teniendo ya una recuperación importante en el mes de octubre. Noviembre desciende ligeramente y diciembre vuelve a incrementarse. Ahora, en 2021, se mantiene bastante regular esta donación. Se ha logrado convencer a muchas mujeres. Y tenemos que en 2020 se trabajan en 339 lactarios, más 32 bancos de leche humana, que suman sus actividades para poder pasteurizar 12.503 litros de leche que son entregados a los distintos servicios de neonatología. No todos son los servicios del hospital sede del banco, sino se logra consolidar redes de apoyo entre el banco de leche y los lactarios y las unidades de cuidados intensivos neonatales, teniendo 28.017 beneficiados con esta leche pasteurizada. Por lo tanto, en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, donde proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida, doy gracias a todos los profesionales de la salud que fomentan, protegen y apoyan la práctica de la lactancia materna por continuar brindando el mejor alimento a los recién nacidos frente al COVID-19. Y agradezco también todo su esfuerzo, su compromiso y su valor. Gracias. Gracias, doctora Kawich, por la presentación. Y continuando con la dinámica expuesta, vamos ahora a escuchar atentamente la presentación de la doctora Mariana Colmenares Castaño. La doctora Colmenares es una reconocidísima médica pediatra que ha trabajado desde hace ya varios años en el tema de lactancia y pues parte del currículum que nos ha compartido, porque es sumamente extenso, dará muestra de ello. Ella es médico pediatra, consultora certificada en lactancia por la Junta Internacional de Examinadores Consultores de Lactancia, IBCLC, socia fundadora de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, ACLAM. Actualmente es miembro de la mesa directiva y coordinadora regional para Latinoamérica de la Academia de Medicina de la Lactancia Materna, ABM. Forma parte del comité de expertos del proyecto País Amigo de la Lactancia, coordinadora académica y profesora del curso de consejería en lactancia materna en ACLAM y COA Nutrición.
Y un paréntesis, si están verdaderamente interesados en profesionalizarse en el tema de lactancia, este es un diplomado altamente recomendado. Profesora de la asignatura de la Facultad de Medicina de la UNAM y participa en múltiples proyectos de apoyo y promoción de la lactancia materna, coautora en diversas publicaciones. Y la doctora hoy nos va a hablar acerca del costo de no lactar antes, durante y después de la emergencia. Adelante, doctora, gracias. Hola, muchas gracias por la invitación al comité organizador del Instituto Nacional de Perinatología. Este es el marco de la Semana Mundial de Lactancia con el lema "Proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida". El tema que se me ha encomendado es el costo de no lactar antes, durante y después de la emergencia. Saber primero qué es una emergencia, donde es una situación imprevista que representa serias e inmediatas amenazas para la salud pública o cualquier situación de salud pública que pone en peligro la vida o la salud de muchas personas en el mundo. El COVID ha sido una emergencia desde hace año y medio. ¿Y qué también es una verdadera emergencia? Cuando sabemos que 3 de cada 5 bebés no toman leche materna en la primera hora de vida. Cuando la lactancia materna sabemos que es uno de los factores esenciales para salvar la vida de los recién nacidos. Prácticas adecuadas de lactancia podrían salvar hasta 823,000 lactantes de morir y 20,000 mujeres. ¿Qué pasa en el mundo? Solamente el 41% de los niños son amamantados de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Existen factores agravantes en caso de emergencia. Es peor cuando hay pobreza, falta de atención, mecanismos de protección inadecuados y entre las naciones más pobres pagan los precios más altos en términos de mortalidad por cada 100,000 en caso de desastres. En México se declara como emergencia sanitaria la epidemia generada por COVID el 31 de marzo del 2020. En el mundo se declaraba en enero del 2020. La lactancia materna no se puede reducir a sus aspectos económicos. La lactancia materna es una relación fisiológica, emocional y social, compleja entre madre e hijo, que a su vez está íntimamente relacionada con la familia y la comunidad o sociedad. Pero saber el valor estimado que tiene la lactancia es bastante importante también, porque nos permite enfatizar el alcance que tiene y su valor, reconocer las contribuciones únicas que tenemos como mujeres a la sociedad, resaltar la importancia para el bienestar económico, contribuir a un análisis más preciso de las políticas públicas y políticas económicas y de salud más sólidas. En términos económicos, la lactancia es un proceso fisiológico, produce un bien y el acto de amamantar a un bebé proporciona un servicio. Pero seguimos teniendo estas recomendaciones inadecuadas todo el tiempo. Efectos en el retraso de la lactancia. En esta revisión sistemática de la literatura se examinó la asociación entre el inicio temprano de la lactancia y la mortalidad neonatal. Comparando iniciar en la primera hora de vida, los bebés con inicio de lactancia entre 2 a 23 horas después de nacer tuvieron 33% mayor riesgo de morir, mientras que aquellos bebés con inicio de lactancia más de 24 horas después de nacer tuvieron 2.19 más riesgos de morir. En la organización Alive and Thrive se ha estudiado los costos de las prácticas inadecuadas de lactancia. Globalmente, la lactancia materna va a prevenir muertes, va a prevenir obesidad y va a prevenir muertes en el mundo. Va a prevenir también pérdidas cognitivas. Los costos de no amamantar ascienden hasta $341 billones de manera anual. Muertes en los niños de 6 a 59 meses de hasta 595,379. Niños con obesidad, 974,956 casos. Para aquellas mujeres se estiman 98,243 muertes por enfermedad de cáncer de mama, cáncer de ovario y diabetes tipo 2. Los costos de no amamantar en México ascienden a 2,000 muertes prevenibles, a 1 millón de casos de diarreas y neumonías, a $843 millones porque los niños tienen que comer de alguna forma. Estos costes de la compra de fórmulas o los costes de una alimentación a estos niños, especialmente en familias de ingresos bajos. $47 millones en los gastos en salud que implican todas aquellas enfermedades que se previenen cuando se amamantan. En México, en el estudio que se realizó en el 2015, encontraron que de 11 a 36,000 millones de pesos se podrían gastar por prácticas inadecuadas en gastos en fórmulas lácteas y en enfermedades relacionadas con no amamantar.
Algunas cifras de interés. En Australia, un gasto de $100 millones anuales por 4 enfermedades prevenibles. En Estados Unidos, atención pediátrica y muertes prevenibles por $13 billones anuales. En Gran Bretaña, un aumento moderado en las tasas de lactancia genera un ahorro de $40 millones al año, incluido por la disminución del cáncer de mama. ¿Cómo podríamos comparar a una alimentación con leche materna con una fórmula? Es porque cuando no se utiliza la lactancia materna, el bien o producto que debe de utilizarse es algo que la sustituye. Es por eso que la leche materna, si se considerara adecuadamente dentro del Producto Interno Bruto, sería mucho más evidente su pérdida económica cuando no se utiliza. Algunas conclusiones de este artículo. Una economía invisible. Debería de ser considerada como parte del Producto Interno de un país. Excluir la leche materna del Producto Interno Bruto reduce su visibilidad para la política pública. Un destete temprano disminuye el potencial beneficio económico que ésta tiene. Algunos costos de no amamantar por bajas tasas de lactancia hablan de la inequidad en no tomar en cuenta el tiempo no pagado invertido en cuidar a los hijos y a las hijas. Hay una invisibilidad al tiempo de la mujer. Si se tuviera que pagar el tiempo que la mujer dedica a las labores del hogar y a los hijos, no habría una economía que aguantara la carga. Se detecta en el mundo, en China, el primer caso el 17 de noviembre del 2019. En el mundo, el 27 de julio del 2021 se han contabilizado 193.165.622 casos con 4.143.105 muertes. Ya existe, lo bueno, vacunación en arriba de 3.781.944.567 vacunas aplicadas. Esto nos da cierta esperanza. En México, los casos confirmados, 2.709.739 casos con 237.626 muertes. Tenemos un 17.73% de nuestra población ya vacunada. Hasta el día de hoy, no hay evidencia que el COVID se transmita a través de la leche humana y los riesgos de no amamantar superan los riesgos que existen por tener coronavirus. La conclusión es un apego inmediato y lactancia exclusiva. Esto no ha cambiado desde el momento en que inició esta emergencia. La última publicación de UNICEF, del International Pediatric Association y UNICEF, el Scientific Brief, en relación al COVID y la lactancia materna, ¿qué concluye? La enfermedad en el recién nacido es rara. La mayoría son asintomáticos y de buen pronóstico. La madre, independientemente del diagnóstico de COVID, no debe separarse a menos que esté grave para cuidar a su bebé. Los beneficios de la lactancia sobrepasan cualquier riesgo teórico de infección. Lactancia materna en la primera hora de vida, lavado de manos y uso de mascarilla son las recomendaciones. Existe un gran reto en la pandemia y se llama desigualdad. Una crisis en la distribución de los recursos para protegerse del contagio. Las probabilidades de contagio y la letalidad del virus están determinadas parcialmente por la desigualdad y los costos económicos de las disrupciones sociales provocadas por la pandemia. Es la misma pandemia en diferentes partes del mundo y se vive completamente diferente. Un gran reto. Se estima un incremento de hasta 400 millones de personas en situación de pobreza extrema a escala global. Interrupciones de servicios esenciales, aumento en la inseguridad alimentaria, violencia, depresión y ansiedad entre las mujeres. Y aquí nos permite reflexionar. Nosotros somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es el abandono de los niños, negándoles la fuente de la vida. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él, nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Gabriela Mistral. El impacto de la industria vuelve imprescindible el apoyo para la lactancia. Una industria de $70 millones ha explotado la información acerca del COVID para aumentar sus ventas, con violaciones constantemente al código de comercialización. Haciendo pensar y con esas preguntas dudosas, ¿puede transmitirse el COVID a través de la leche materna? Hablando con nombres acerca de las fórmulas, poniendo nombres rimbombantes, utilizando y haciendo recomendaciones completamente absurdas en relación a cómo se debe de amamantar durante una pandemia. Esta inseguridad alimentaria que se ha incrementado gracias al COVID, con una disminución en los ingresos familiares, en el finales del 2020, 256 millones de personas tuvieron inseguridad alimentaria. La lactancia, una vez más, tiene un papel predominante en casos de emergencia. ¿Y por qué no hablar de la inequidad? Las cargas vinculadas en los quehaceres domésticos no remunerados y el cuidado de los hijos y otros familiares, por supuesto que es mucho mayor en las mujeres. 7 de cada 10 desempleados por la pandemia en México son mujeres.
Nuevamente se acrecenta la desigualdad. Una consecuencia trágica, los niños y las niñas que pierden a sus padres o cuidadores. Existe orfandad, muerte en poco tiempo, un trauma a los niños y a las niñas, aumentando el riesgo a violencia, al abuso y a la pobreza. 38% de las familias son extendidas con algún abuelo y por supuesto que esto impacta generando una vulnerabilidad económica. En este estudio de Lancet existen huérfanos de la pandemia donde de 73.661 perdieron al cuidador principal. Este estudio se realizó en Sudáfrica, Perú, Estados Unidos, la India, Brasil y México es uno de los países donde más niños huérfanos han quedado por esta pandemia. ¿Cómo podemos ayudar a estas familias? Con una intervención temprana, con apoyo emocional, con parentalidad positiva, con apoyo económico, evitar institucionalización de los menores y por supuesto que un seguimiento cercano a estas familias. Como conclusiones, la lactancia debe de ser apoyada por personal capacitado. Tenemos que tener un acceso equitativo a la vacunación, diseñar políticas que estén encaminadas a revertir la exclusión de las mujeres en el mercado laboral, con prioridad a la financiación y programas que aumenten la lactancia materna. La restricción del marketing de fórmulas infantiles, la financiación del acceso a consejeros de pares o al apoyo en la lactancia materna por profesionales de la salud, e introducción de una licencia de maternidad remunerada y la exigencia del apoyo para la lactancia materna en los lugares de trabajo. Con esto, esperemos que encontremos en algún momento el camino. Muchas gracias. Gracias, doctora Colmenares. Les invito a que vayan planteando sus preguntas en el chat respecto a la presentación de la doctora Luz Helena Kawich y de la doctora Mariana Colmenares. Han sido temas sumamente interesantes y ha sido un ejercicio de síntesis también muy importante porque les pedimos a las profesoras que en un tiempo promedio de 10 minutos pudieran sintetizar muchísima de esta información y bueno, pues ustedes pueden ver la gran experiencia y profesionalismo y además el expertise que cada una tiene en los temas con los que hoy nos hacen favor de participar. Así es que la idea es tratar de explotarlas académicamente lo más que se pueda en la parte de sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a continuar con la tercera presentación de la doctora Gloria Elena López Navarrete y ella nos va a hablar sobre la aplicación de vacunas y lactancia. La doctora Gloria Elena es médico pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y es jefa del Departamento de Seguimiento Pediátrico en el Instituto Nacional de Perinatología. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este webinar. Y bueno, para empezar a hablar lo que ha sido la experiencia con las vacunas y la lactancia, es importante hablar de la conformación del sistema inmunológico del recién nacido y del feto. Durante el embarazo, el feto en desarrollo tiene que ser tolerante a los antígenos maternos y el sistema inmunológico materno debe ser tolerante al feto. Esta adaptación de la respuesta inmune madre-feto se basa en diferentes mecanismos. Tras el nacimiento, el bebé queda expuesto a una importante cantidad de antígenos y de gérmenes extraños que requieren de una respuesta inmune rápida. Para ese momento, la primera línea está compuesta por monocitos, macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, algunos de ellos todavía en condiciones inmaduras, por lo que con un sistema inmunológico innato tan silenciado y un sistema adaptativo aún inmaduro, los recién nacidos muestran una mayor susceptibilidad a las infecciones en relación a los adultos. En la especie humana, la madre proporciona asistencia inmunitaria en forma de inmunidad pasiva mediante la transferencia de anticuerpos IgG a través de la vía placentaria antes del nacimiento, que pasan directamente hacia el feto, otorgando una protección sistémica contra diferentes enfermedades infecciosas. Y estos en ocasiones pueden ser incluso más abundantes que los que se pueden observar en la sangre materna y que empiezan a disminuir a lo largo del crecimiento del infante.
La programación materna de la inmunidad neonatal persiste después del nacimiento a través de la lactancia. Los componentes inmunomoduladores en la leche humana confieren protección contra la incidencia y severidad de diferentes enfermedades, proporcionando protección pasiva y a través de la inmunidad innata y adaptativa de la mamá. La leche materna contiene oligosacáridos, algunas citoquinas y glicoproteínas que están implicadas en la defensa inmune no específica contra patógenos encontrados por el neonato. Además, la inmunoglobulina A secretora, la inmunoglobulina M secretora y la inmunoglobulina G en la leche materna representan una forma antígeno específica en el recién nacido. Y a pesar de la evidencia existente sobre los enormes beneficios de la leche materna, hoy en día, en los tiempos de COVID-19, existen dudas sobre su seguridad. Aunque las guías clínicas publicadas por diferentes organismos académicos en obstetricia y neonatología para el manejo del binomio en caso de mamá infectada por el SARS-CoV-2, tanto el aumento del riesgo de transmisión horizontal como resultado de un contacto temprano como las posibles consecuencias dañinas de la separación se tomaron en consideración y siempre se tuvieron en mente. Sin embargo, la evidencia reciente indica que la lactancia no parece estar asociada con la infección neonatal por el SARS-CoV-2 porque la transmisión viral a través de la leche, si es que la hay, podría ser rara tomando en consideración la dominancia de inmunoglobulina A presente en la leche materna y que resulta ser el primer frente, la primera línea de inmunidad de las defensas del recién nacido. Hay pocos datos disponibles sobre la leche materna y su potencial contra el COVID-19 específicamente, pero muchos estudios han documentado el efecto antiviral que tiene la leche materna frente a diferentes virus, como puede ser el sincitial respiratorio, el VIH, el virus de la influenza y los virus gastrointestinales. La respuesta de anticuerpos del SARS-CoV-2 es detectable en la leche materna poco después de la infección en la mayoría de las personas, lo que sugiere la posibilidad de transmisión de esta protección de la madre hacia su bebé. Además, existe la evidencia in vitro que sugiere que sus componentes, particularmente la lactoferrina, oligosacáridos, péptidos y proteínas antibacterianas y algunas células actúan como inhibidores de acción directa de la infección y la replicación del SARS-CoV-2, el daño epitelial y la activación inmunológica, la hiperproducción de citocinas y la hipercoagulación que llevan al daño multiorgánico en el paciente con el COVID-19. De acuerdo con lo aprendido con vacunas como influenza, difteria, toxoide tetánico y tosferina acelular, la inmunización materna durante la gestación proporciona un alto nivel de anticuerpos contra estos patógenos al nacimiento y es una estrategia eficaz para disminuir la ventana de susceptibilidad frente a estos agentes patógenos, observándose en algunos estudios un beneficio en cuanto a los resultados clínicos y a el curso de la enfermedad en general, con perfiles de seguridad bastante adecuados. Entre los primeros datos reportados en cuanto a la presencia de anticuerpos en la leche materna posteriores a la vacunación se encuentra este estudio realizado en Portland, en Estados Unidos, que reporta el caso de 6 pacientes específicamente vacunadas ya sea con la vacuna de Pfizer-BioNTech o la vacuna de Moderna. En este se hicieron mediciones de anticuerpos previos a la vacunación y en 11 momentos posteriores a la misma, hasta los 14 días de la segunda dosis de la vacuna. Aquí la descripción en las gráficas, en las tablas de cada una de estas mujeres. Y en esto lo que se puede observar es que con ambas vacunas se pudo observar que hubo un incremento significativo de los anticuerpos a partir del 7º día de la aplicación de la primera dosis, que estos empezaron a disminuir
justo previo a la aplicación de la dosis y tuvieron un repunte importante después de la aplicación de la segunda dosis por el biológico. En este estudio realizado en Israel entre diciembre del 2020 y enero del 2021 con 84 mujeres que se encontraban lactando de manera exclusiva o mixta, a estas se aplicaron las 2 dosis de la vacuna de Pfizer. En esta se observó una respuesta muy similar a la descrita en el estudio anterior, en los cuales había una elevación importante de los anticuerpos en el 86% de las pacientes en la semana 4, justo una semana después de la aplicación de la segunda dosis. Y se mantuvo la persistencia de estos anticuerpos en un 67% de los casos, más allá de la sexta semana. Hablando de los anticuerpos IgG, estos se mostraron con positividad en el 94% de los casos en la cuarta semana y hasta el 97-98% a partir de la sexta semana. Este otro estudio, que es un poco más amplio, se llevó a cabo en el hospital de Boston, en Massachusetts. En este se estudió un grupo de mujeres vacunadas y uno de mujeres no vacunadas. Dentro de estos grupos había mujeres embarazadas lactando y mujeres no embarazadas y no lactantes. En este estudio se hicieron varias mediciones que abarcaron receptores de dominio de unión, anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes, así como algunos otros elementos de respuesta celular y humoral, tanto en sangre, en suero y en leche materna, e incluso se midió la respuesta frente a algunas variantes del virus. En este estudio se confirmó la inmunogenicidad de esta vacuna y que los anticuerpos son transportados a través de la sangre de cordón y de la leche materna. Estas observaciones sin duda son prometedoras y sin embargo es necesario continuar con los estudios para poder establecer qué tan duradera es esta presencia de anticuerpos en la leche materna, así como conocer la magnitud y la duración del efecto de inmunidad del lactante frente al virus. Si bien quedan muchas preguntas por resolver, estos son datos que nos señalan la oportunidad de utilizar la vacunación durante la gestación como un recurso de protección sumado a los ya ampliamente conocidos beneficios de la leche materna para la protección en estos tiempos difíciles de infección por COVID-19. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora, y pediría entonces que todas las profesoras pudieran abrir su cámara, por favor. Gracias. Y poderles en directo dar la bienvenida nuevamente y agradecerles su participación como cada año. Parece que fue ayer, dirían. Hace un año justamente nos reunimos para hablar sobre lactancia materna, igual en el marco de la Semana Mundial 2020, en aquella ocasión, y pensábamos de manera muy optimista que esta contingencia sanitaria se iba a terminar en unos meses más, y llevamos 21 meses de contingencia sanitaria y ya no hablaremos de la nueva normalidad, sino de una nueva realidad y cómo esta ha impactado a la práctica de la lactancia materna. Tuvimos 3 presentaciones muy importantes que pretendemos nos den el marco de inicio para generar un poco de discusión al respecto de los temas, y les pediría que en el orden de presentación la doctora Luz Helena Kawich, que nos hizo favor de hablarnos de la situación nacional de la lactancia materna, la doctora Mariana Colmenares, quien nos habló del costo de no lactar antes, durante y después de la emergencia, y la doctora Gloria Elena López, que nos acaba de hablar sobre aplicación de vacunas y lactancia, nos pudieran hacer un primer posicionamiento al respecto de sus presentaciones
y en el contexto del lema de la Semana Mundial de Lactancia, proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Por favor. Una parte importante de trabajar a favor de la lactancia materna es mantener y ser muy resiliente a todos los cambios que suceden a lo largo de los tiempos y los días, porque frecuentemente estamos trabajando y batallando por posicionar algo natural que debería de ser muy sencillo de aparecer, pero que finalmente cuesta mucho trabajo convencer a los profesionales y a las mamás. Entonces, en este trabajo actual, creo que debo de agradecer primero que la mayoría de mis compañeros no hayan bajado la guardia, y quiero decir que en las unidades hospitalarias y en las unidades de primer nivel se trabaja arduamente a favor de nuevas formas, pero con el mismo entusiasmo y el mismo ahínco. Pero también invitar a muchos compañeros más para que trabajen de manera consistente en esta promoción de la lactancia materna y en este apoyo a la práctica. Creo que estamos en una etapa de transición, porque antes trabajar persona a persona era lo cotidiano y ahora hemos tenido que establecer nuevas formas de comunicación y nuevas formas de apoyo, y que como país el estar adaptándonos constantemente y el trabajar constantemente es lo que finalmente nos va a permitir seguir avanzando en el rescate de esta práctica. Afortunadamente, muchas mamás continuaron y permitieron que se alimentara a sus bebés de manera exclusiva con leche humana, y que están recapturando la lactancia materna, aun si estos pequeños fueron hospitalizados o si ellas tuvieron la necesidad de permanecer hospitalizadas, y el apoyo de las familias, y en esto una sociedad que se vuelva más empática a la lactancia materna, es algo que estamos teniendo como una parte de oportunidad durante esta etapa y en estos espacios de confinamiento. Que las mamás se quedaran en casa con sus bebés, aún las que están haciendo home office, también nos permitió incrementar niveles de lactancia materna. Sin embargo, pues todavía tenemos un gran camino por andar. Gracias, doctora Kawuchi. Doctora Mariana. Sí, bueno, pues muchas gracias. Para mí fue un tema un poco retador, porque ver la lactancia de una forma capitalista o económica me cuesta un poco de trabajo, pero sí es algo que por lo menos en el mensaje que yo he llevado un poco a lo largo de los años, es que a la mujer sí le cuesta, o sea, sí cuesta la inversión de tiempo, de espacio, de decisiones, ¿no? También, y todo eso cuando no lo tomamos en cuenta, pues se pierden muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que algo importante es justo valorar, ¿no?, el trabajo que hace la mujer, y creo que no nada más en el aspecto de la lactancia, sino en todos los demás aspectos, como comentaba, hablando de la equidad, ¿no? Mantener una congruencia y una coherencia en la información basada en la evidencia científica, ¿no? Creo que es algo que a mí me impacta y de entrada pues me gusta mucho del INPER, ¿no? Que sigan con la misma información, y como comentaba el doctor Cardona al inicio, el hecho de que desde el principio hayan sido un grupo de profesionales que hayan recomendado la lactancia materna sin dejar de hacerlo, ¿no? Porque creo que el miedo ha fundamentado gran parte de las acciones que se llevan a cabo en otras partes. Y yo creo que, por supuesto que todos hemos estado temerosos a esta situación, pero la lactancia materna nunca debe de ser abandonada. Y algo que se encuentra en la literatura es justamente que se le ha dado mucha importancia al adulto mayor, a la enfermedad en grupos etarios diferentes, y estamos abandonando a la infancia, estamos abandonando a los bebés, al nacimiento, a estas prácticas que son, pues, ni siquiera milenarias, son mamíferas, ¿no? Son naturales y son las que debemos de continuar. Creo
que la intervención es lo que nos ha hecho un poco romper con estas cuestiones tan importantes. Entonces, pues sí, tomar en cuenta la lactancia como un Producto Interno Bruto me pareció una cuestión como bien importante, sobre todo para la decisión de política pública, para haciendo un poco hincapié en el lema de la Semana Mundial de este año, en el que es responsabilidad de todos. Pues qué mejor que muchos de los que están a cargo de estas políticas públicas tengan realmente una decisión en saber que ayuda a la lactancia, que el apoyo que puedan dar con la lactancia siempre va a ser algo benéfico para todos, ¿no? Entonces, pues el mensaje es ese y pues seguir con las recomendaciones universales. Muchas gracias. Gracias, doctora Mariana. Doctora Gloria. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora, adelante. Bueno, la vacunación durante la gestación sin duda es un asunto que provoca dudas y preocupación en la mujer, en sus familias y también en los profesionales de la salud. Por tal motivo, en algunas ocasiones no se vacuna y se desaprovechan oportunidades para proteger a la madre, al feto y al futuro recién nacido frente a enfermedades graves. Por este motivo es importante que nosotros insistamos, pero sobre todo demos la confianza a las mamás para acceder a la vacunación. Son muy pocas las vacunas que por precaución no debe recibir una mujer embarazada. A este grupo son las vacunas vivas atenuadas. Entonces es importante que nosotros estemos al tanto de esas dudas y de esas preocupaciones que se están generando entre las pacientes para poder realmente orientarlas y darles fundamentalmente información verdadera y sobre todo confianza. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con las preguntas que nos hace nuestra audiencia. Tenemos un poquito más de 1000 asistentes a este webinar. Aprovecho para recordarles que tendrán que nos harán el favor de tomar el webinar del día de mañana, que inicia igual a las 12 del día, para que puedan tener acceso a su constancia. El webinar está dividido en 2 partes, 4 y 5 de agosto. Bien, ya tenemos bastantes preguntas, eso me encanta. Y decía yo, a 21 meses de iniciada la pandemia, una pregunta que todavía es muy persistente es si las madres infectadas por SARS-CoV-2 pueden amamantar o realizar extracción. Doctora Kawich, si quisiera ayudarnos con esta pregunta, por favor. Claro que sí. Hasta el momento no existe evidencia científica que nos diga que no se puede amamantar aun cuando la paciente sea sospechosa o tenga un caso confirmado de SARS-CoV-2, igual que la extracción manual de su leche. Entonces, hay mamás que se tuvieron que hospitalizar o hay bebés que tuvieron que ser hospitalizados y sus mamás ser sospechosas o confirmadas de COVID-19 y se extrajo su leche y se le dio a su bebé, porque si estamos hablando de calostro, estamos también hablando de una cantidad importante de inmunoglobulinas específicas para ese virus y entonces se tiene que entregar esa leche, la cuidamos muchísimo para que sea entregada de la mamá a su bebé y no tenga que pasar por un proceso de pasteurización para que llegue íntegros todos estos elementos. Y es el familiar en ese momento el que autoriza que esa leche sea entregada para ese bebé. Pero sí se puede amamantar y sí se puede dar leche de la madre para su hijo y la cuidamos cruda para que vaya con todos los elementos que son importantes para él. De hecho, doctora, desde un inicio nunca hubo un posicionamiento para contraindicar la lactancia.
y solo medidas generales como para el resto de la población, uso de mascarilla, careta. En todo caso, lo único que se agregó fue usar un extractor para evitar la exposición ambiental de esa leche extraída, si era oportuno, y si no, extracción manual, pero nunca se contraindicó la práctica de la lactancia. Eso es importante también de mencionar. Muy bien, tenemos otra pregunta, déjenme pasar de este lado, ok. Y me parece que la doctora Mariana Colmenares pudiera apoyarnos con esta respuesta. En madres que producen poca cantidad de leche durante la primera semana posparto, ¿qué tan recomendable es complementar con fórmula durante estos 7 a 10 días, ya que los vemos histéricos, febriles por deshidratación? Bueno, de entrada es una pregunta muy interesante porque la causa más común de que no es una lactancia materna exclusiva es la complementación en las primeras semanas de vida y los primeros días de vida. Solo recordando un poco de fisiología, para que la madre sea capaz de producir suficiente leche tiene que haber procesos fisiológicos desde el embarazo, el nacimiento, y hay cuestiones que favorecen la producción de la leche. Entonces hay que tratar de que así se hagan. Buscar un parto, alojamiento conjunto, lactancia exclusiva, no uso biberones ni chupones, y estos son dentro de los 10 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Cuando tenemos una madre que llega a los 7 días porque no tiene suficiente leche, habrá que interrogar cuáles fueron los elementos que pudieran estar provocando esto. Porque si no está funcionando la lactancia, es algo fisiológico. Tenemos que buscarlo. Médicamente hablando, ¿por qué no está funcionando? El hecho de que un bebé se deshidrate o no suba de peso como esperamos o baje demasiado de peso como no esperamos, digamos, o que tenga ictericia, que la ictericia puede ser fisiológica, hay que ver por qué no está funcionando. Entonces, la solución al problema no es dar una fórmula nada más así. O sea, claramente las fórmulas no, los que nos dedicamos a la lactancia no es que estemos en contra de la utilización de una fórmula, lo que estamos en contra es del marketing de las fórmulas, no de la utilización de una fórmula cuando se utiliza médicamente, digamos, indicada, ¿no? Y entonces, en un caso en el que un bebé llega deshidratado, que observamos técnica de lactancia, que vemos que se pega bien el bebé al pecho, que la madre no tiene alteraciones físicas, hormonales, lo que sea, ¿no? No hay frenillo corto, o sea, puede haber muchísimas razones, ¿no? Y vemos que en ese momento agudamente requerimos complementar, por supuesto que sí. Si no hay leche de la madre, ¿no? Porque se haya extraído, porque logremos una extracción adecuada, si no hay leche de un banco de leche que se le pueda dar al bebé, si no hay una donación segura, digamos, la siguiente opción es una fórmula infantil. Entonces, por supuesto que sería indicado, pero lo que recomendaría es que veamos todo el contexto por el cual lo estamos indicando. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Gloria, preguntan, ¿qué tan bueno podría ser que una madre vacunada diera de su leche a hijo mayor de 3 años? Bueno, la duración de la lactancia en realidad es algo que siempre se ha discutido, digamos, en cuanto a la población en general. Sabemos que la recomendación va al año, a los 2 años o hasta que el binomio lo acepte. Sin embargo, bueno, pues no, bajo esa situación realmente no habría mayor problema. Si el niño hasta ese momento sigue tomando seno materno, bueno, pues no tiene mayor problema. Ahora, la cuestión, si la pregunta va enfocada al hecho de que pudiéramos asegurar que hay una protección y que este niño pudiera estar teniendo ya una carga de anticuerpos importante por el hecho de estar recibiendo la lactancia, pues en realidad no lo sabemos, ¿no? O sea, son cosas de las que ahorita todavía no podemos señalar y como mencionaba, ¿no? Desconocemos realmente si el hecho de que estén ahí los anticuerpos está realmente protegiendo por cuánto tiempo y bajo qué condiciones a ese niño que está tomando esa leche, ¿no? Muy bien. Y ya que tiene usted el uso de la palabra, doctora Gloria, quisiera plantearle otra pregunta. Sí. ¿Qué vacunas anti-COVID se recomiendan en gestantes, número de dosis y a partir de qué semana de gestación se pueden aplicar? En realidad, cualquier vacuna de las que tenemos accesibles en nuestro país puede ser aplicada. Ahorita, particularmente, y el grupo que tenemos
estudiando en el instituto, la gran mayoría en un principio eran Pfizer, porque eran básicamente aquellas mujeres que estaban dentro del grupo de profesionales de la salud, a los cuales se tenía la coincidencia del embarazo. Y bueno, en la medida que ha ido avanzando y que ya se han vacunado a las mujeres en población abierta, pues se ha tenido que, o se ha visto que han sido vacunadas por básicamente cualquiera de las que tenemos a disponibilidad. En el grupo que tenemos en el instituto han sido particularmente la vacuna de AstraZeneca. Ahora, las dosis son exactamente las mismas correspondientes a esta vacuna y, bueno, hay estudios que ya están evaluando justamente esos intervalos en los que se debería aplicar la vacuna en la mujer gestante, básicamente para ver en qué momento podemos lograr una mejor creación y persistencia de estos anticuerpos. Sin embargo, bueno, son estudios que apenas se están desarrollando y que, bueno, ya más adelante podremos tener una respuesta. Perfecto, muy bien. Bueno, acá hay una pregunta que me parece que pudieran responder o complementar nuestras tres ponentes. A ver, la hago en este momento. Algunas mujeres se niegan a lactar por diversas razones, que van desde lo estético hasta valores preconcebidos de dolor, etcétera, y aún explicando las grandes ventajas que tiene para la madre como para el bebé esta práctica, siguen renuentes a hacerlo. Para esto, ¿tenemos algún programa, guía o protocolo psicoemocional a fin de que pueda abrirse la posibilidad de lactar? ¿Alguien quiere iniciar? La doctora Mariana, adelante. Yo creo, más bien en la historia de la lactancia siempre ha habido mujeres que no han querido amamantar, o sea, no es algo nuevo. Yo creo que, pues, durante todo el tiempo, ¿no? La cuestión es, yo creo que interrogar muy bien a esa mujer cuáles son sus razones para no querer dar pecho y ofrecerle la información adecuada. Nosotros como profesionales de la salud, nuestra obligación es ofrecerle información basada en la evidencia. No podemos decir, bueno, sí, tienes razón, en mi experiencia igual me fue mal o me dolió o no quise, porque estamos metiendo de entrada juicios de valor que no deberíamos de meter cuando es una recomendación, digamos, por política, digamos, de salud, ¿no? Esta mujer que tiene todo el derecho del mundo, porque cuando hablamos de lactancia hablamos de derecho de dos individuos, el derecho de la madre a decidir si quiere dar pecho y el derecho del bebé, ¿no? Que ese, pues, nadie le está preguntando al pobre, ¿no? Pero bueno, entonces es una cuestión complicada de derechos. El asunto que yo trataría con esta mujer es explicarle, y si aún así con la explicación la madre decide que no quiere dar el pecho, lo mejor será recomendarle a esta madre la mejor forma de alimentación para su bebé, que no será lactancia, porque muchas veces pasa que no le recomiendan ni siquiera cómo preparar una fórmula adecuadamente o cómo darle de comer adecuadamente a su bebé. Entonces también la explicación será esa, ¿no? Y explicarle perfectamente bien, si decide no hacerlo, cómo sí hacerlo, que ella esté de acuerdo, ¿no? No van a poder convencer a una persona, pero casi siempre cuando una mujer no lo desea de fondo, hay algo que está pasando. Entonces puede haber diferentes historias, ¿eh? No hay una historia en particular que obligue a una mamá. De entrada, quitarle los mitos, ¿no? A ver, los pechos no se caen, hay mayor grado de felicidad cuando amamantas por endorfinas, por oxitocina, o sea, como explicarle todas esas cosas. Y a mí me ha pasado muchas veces que a la mamá acaba diciendo, pues entonces sí, ¿no? O sí le sigo, o sí quiero lograr una lactancia exclusiva, pero siempre partiendo de la información. Esa sería mi recomendación. Adelante, doctora Kawich. En los servicios de la Secretaría de Salud a nivel hospitalario se cuenta con apoyo de psicólogas y psicólogos que trabajan con ellas. Frecuentemente se enfrentan a problemas que tienen que ver con aspectos del embarazo y hasta de antes del embarazo, no exclusivamente con la lactancia, y aspectos de duelo que es importante acompañar y trabajar. Pero como ya dijo la doctora Colmenares, si la señora definitivamente ha tomado la decisión de no amamantar, se tiene un protocolo en el cual se establece en el expediente de ella que se le brindó la información, que se le brindó el apoyo, que tiene conocimiento suficiente para tomar esa decisión y toma una decisión informada de no amamantar. Y por supuesto, el pediatra o el neonatólogo tendrá que hacer la recomendación de una alimentación
adecuada para ese bebé. Muy Sí, bien. bueno, yo Adelante. partiendo de lo que termina diciendo la doctora Colmenares, es importantísimo el poder darles información que ellos puedan entender, información que sea basada en la evidencia y no en el anecdotario. Y justamente ahorita en estos tiempos, y reforzando lo que mencionó en el comentario, ¿no? Es la duda de si el contagio al bebé, la duda de si la vacuna, la duda, en realidad, teniendo esos elementos para poder darle esa tranquilidad, esa seguridad a la mamá, yo creo que podemos lograr muchísimo. En el instituto, que bueno, no en ningún momento, y fue bandera del instituto el promover la lactancia aún en estos tiempos, pues se ha encontrado que las mamás tuvieron una muy buena aceptación a mantener la lactancia materna. En alguna cita de seguimiento hemos podido ver que hay una persistencia de la lactancia materna exclusiva o predominante en un porcentaje muy importante, y esto finalmente pues nos da realmente la confianza de que, bueno, se han ido haciendo bien las cosas en relación a esta información, y ahora con la introducción de las vacunas, pues creo yo que también podemos tener muchísimos elementos para reforzar esta situación. Bien, vamos a plantear otra pregunta que es del orden de política pública. Estoy segura que tendrán algún comentario. ¿Qué avances existe para incrementar el tiempo de licencia por periodo de lactancia? ¿Quién quiere dar alguna respuesta? ¿Hay algo? Adelante, doctora Cabucha. El incremento del tiempo de lactancia es un área que se ha trabajado de manera importante en muchos medios. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien finalmente es el ente gubernamental que puede trabajar y apoyar este incremento. Ha habido varias iniciativas en las distintas cámaras, tanto senadores como diputados, que están trabajándose, que han tenido pausas, que han tenido mejoras, pero finalmente hasta este momento seguimos con la lactancia en lo que ya está estipulado en el artículo 123 y en las leyes del IMSS y del ISSSTE en relación a estos periodos de permiso de extracción por 30 minutos en 2 ocasiones durante su jornada laboral, hasta por 6 meses, y en algunos estados se ha incrementado esta política, como en el Estado de México, que si la señora está amamantando y puede demostrar que está amamantando, este tiempo se va prolongando por el espacio que ella lo solicite, no más allá de 1 año, y puedan seguir extrayendo su leche después en sus jornadas laborales. Gracias, doctora. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario a esta pregunta? Yo quisiera hacer un comentario que sí, definitivamente hay cada vez más evidencia que este paso de semanas o el incremento de las semanas tiene un impacto económico, hablando de la economía, porque el gasto que implica el niño de guardería, el niño que pueda disminuir sus tomas de leche o que no se logre instaurar la lactancia porque la mamá ya tiene que regresar a trabajar fuera de casa, todas estas cuestiones se han visto y se sabe más, ¿no? Entonces yo creo que sí, esperemos que en el futuro pueda haber un cambio en los permisos de maternidad, porque yo creo que es esencial, ¿no? Para la salud de todos, ¿no? Muy bien. Y a colación también valdría la pena revisar este concepto de 2 periodos de descanso de media hora por jornada laboral, porque la verdad es que quien amamanta y tiene que correr a la sala de lactancia de extraerse en media hora leche en cantidad suficiente para poder dejar al bebé para los días siguientes, no lo podría describir como un periodo de descanso.
¿no? No lo vive como un periodo de descanso. Y para los compañeros, para los empleadores, el denominar 2 periodos de descanso, pues como que también genera un impacto contrario a lo que se espera, ¿no? La verdad es que la mamá va a trabajar a sacar leche estresada, decimos, ¿no? Para cumplir con la media hora y poder tener esos 2 periodos, mantenerlos el mayor tiempo posible. Lamentablemente también en el tema de política pública, la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es lactancia exclusiva los primeros 6 meses y continuada hasta los 2 años o más, pero la prestación de extracción de leche llega hasta los 6 meses. Entonces también es un tema que se tiene que seguir revisando, porque quizá no se tenga que hacer en este momento grandes ampliaciones a los periodos de licencia por maternidad, por ejemplo, o hacer algunos otros ajustes al tema de los periodos para extracción, pero esos pequeños detalles hacen grandes diferencias, pienso yo. Muy bien, vamos a continuar. Otra pregunta que tenemos por acá. Para la doctora Gloria, ¿se debe dar lactancia materna a los recién nacidos de mamás que toman retrovirales? Bueno, es también un tema de discusión. Sí hay medicamentos que han marcado el hecho de que se tenga que suspender la lactancia materna. Pero bueno, finalmente es mientras haya la posibilidad y sabemos a quién le están dando realmente antivirales, ¿no? Estrictamente es en las pacientes que están con una condición de enfermedad de moderada a grave y que evidentemente en ese caso es muy probable que estén cursando en el hospital y donde no haya realmente esa posibilidad de acceder a la lactancia. Entonces, de entrada, pues es el tipo de paciente del que estamos hablando, pero indudablemente hay que considerar todos los elementos que puedan facilitar y obviamente la necesidad de los medicamentos, bueno, ya implica una condición particular en la mamá. Claro. Siguiendo con usted, hay otra pregunta. ¿Qué posibilidad hay de que un recién nacido adquiera el virus de SARS-CoV-2 a través de la lactancia materna y con relación a cambio climático? Y retomando la pregunta de deshidratación. Bueno, pues la primera parte está muy clara de la pregunta. Sí, de hecho, bueno, ya se ha visto, ¿no? Que realmente no hay sitio donde se haya identificado como tal el virus activo, el virus infectante en la leche materna. Evidentemente, pues más allá de que lo contenga la leche materna, que además no es la vía que esperábamos para transmitir al virus, es más que nada la cuestión de la convivencia y las medidas que puede estar en un momento dado llevando a cabo la mamá. La recomendación básicamente es el uso, por supuesto, del aseo adecuado de las manos, el usar un cubrebocas de alto filtrado, y pues básicamente es ahí, ¿no? Realmente no se ha observado o la recomendación sigue siendo mantener la lactancia porque realmente no se tiene una evidencia en relación a la contagiosidad a través de la leche materna. Así es. De los casos iniciales que se documentaron, pues había la sospecha de que la contaminación había sido ambiental, ¿no? Entonces, no hay como datos concluyentes. Muy bien. Hay otra pregunta por aquí. Esta me parece muy interesante porque también es disruptiva en el sentido de que en nuestra cultura no se practica de manera importante la lactancia en tándem. ¿Es seguro lactar o extraerse leche para donar a madres embarazadas y al mismo tiempo para donar en madres embarazadas y al mismo tiempo que estén lactando? ¿Quién quiere? Si entiendo bien la pregunta es que si yo estoy embarazada y amamanto,
¿Puedo donar leche? ¿Esa es la pregunta? Así es. Sí, no habría ninguna contraindicación. O sea, no sé si las políticas en cuestión de aceptación de leche donada pongan alguna, o sea, que no la acepten en esa, no lo sé, pero no tendría por qué haber ningún problema, ¿no? Doctora Kawich. Sí, si estamos hablando de leche que se va a donar para posteriormente ser pasteurizada, si hay una limitante, las reglas estrictas de donación de leche humana nos dice que tiene que ser una mujer en periodo de lactancia, pero es posterior al nacimiento y no estamos tomando leche de mujeres embarazadas. Pasan dos cosas. Regularmente hay un cambio en el sabor de la leche después de la segunda mitad del embarazo y los niños que están siendo amamantados en tándem en algunas ocasiones deciden ya no tomar esa leche porque cambió el sabor. Y las mamás se siguen extrayendo. Primero nosotros tenemos reglas muy estrictas para la colecta de la leche que va a ser donada. Y entonces tiene que ser una mamá sana, tiene que tener un recién nacido, debe de estar capacitada, debe de tener un consentimiento informado que además lleva una historia clínica específica y algunas pruebas que se tienen que realizar porque queremos asegurar hasta donde sea posible que esta mamá verdaderamente está sana. Y después se le capacita y se le entregan elementos para que pueda hacer su extracción. Y estoy hablando de frascos específicos para la colecta de esa leche que después tiene que llevar un manejo también muy cuidadoso y se entregan, ya sea que se colecte a domicilio o que la paciente las entregue para que pueda ser pasteurizada en un banco de leche. Y no estamos recibiendo leche de mamás que están embarazadas porque llega después de una congestión mamaria que es muy dolorosa para ella porque su hijo que estaba siendo alimentado en tándem ya no quiere esa leche y su manejo cuando se congela va a aumentar la viscosidad de esta leche y no va a ser posible tener una leche pasteurizada de buena calidad para ser entregado a cualquier otro niño que así lo necesite. Entonces, no, en los bancos de leche no estamos recibiendo leche de mamás que están embarazadas, aunque tengan un excedente, porque en su lactancia en tándem su bebé ya no quiso o su otro hijo ya no quiso amamantar por el cambio de sabor. Bien. Vamos con otra pregunta más. Hay varias preguntas al respecto de los bebés prematuros. ¿Qué pasa con las madres de prematuros extremos que efectivamente no han pasado por todo el proceso fisiológico normal para lograr una lactancia exitosa? Dentro de mi unidad médica, esto ha representado un factor importante para no conseguir una lactancia materna exclusiva y principalmente la cuestión psicológica juega un papel que predispone en la negatividad de las mamás para extraer la leche. ¿Existe algún programa o protocolo para manejar esta situación de madres de bebés prematuros? ¿Alguien quisiera tomar esta pregunta? Adelante, doctora. Yo voy a hablar de la experiencia que tengo yo en bebés prematuros, no como tal hospitalario, porque seguramente en el IMPER tienen un protocolo especial que ustedes podrían compartirlo. Definitivamente cualquier reto en una mujer, o sea, bebé de prematuro, bebé de niño enfermo, o sea, mamá de niño enfermo, etcétera, siempre va a ser un gran reto. Las recomendaciones que se hacen para que una madre que tiene un bebé prematuro logre la lactancia y sobre todo establecerla cuando no hay una cuestión fisiológica es que exista el apoyo desde el momento en el que nace el bebé, ¿no? El apoyo psicológico, porque la parte, pues hay muchísimas cosas emocionales que están obviamente en este momento, y el ayudar a la madre a la extracción de leche desde la primera hora de vida ideal, independientemente del
del estado de salud del bebé, porque también luego es, bueno, es que si se muere el bebé, ¿qué va a pasar con la mamá que ya estaba sacando leche? Aquí genera un poco de miedo en los profesionales a veces de apoyar a la mamá en ese momento. Es importantísimo que se le apoye independientemente del estado de gravedad del bebé. Ya después la mamá podrá decidir, ¿no? Si quiere continuar o no quiere continuar o ver qué puede hacer, pero el establecimiento de la producción va a depender de estos primeros días. Una madre que tiene el apoyo en ese momento muy probablemente alcance la producción de leche que necesita. Si el bebé se encuentra en ayuno, la leche se almacena, ¿no? Con etiqueta, ¿no? Para podérsela dar al bebé después en el orden un poco en el que se la extrajo, e incluso saber que hay, se llama cuidados orales del prematuro, en donde el calostro y la leche se puede poner en los cachetes del bebé y en la boca, independientemente de que sea por la alimentación. Es más por un tema inmunitario que por alimentación. Entonces, apoyar a la madre a hacerlo desde el primer momento sería como mi mensaje para lograrlo, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Doctora Gloria. Sí, y de hecho, vaya, el promover en los primeros momentos, como bien menciona la doctora Colmenares, es muy importante para la motivación en un momento dado que pueda tener la mamá para continuar en esa tarea. Obviamente ella puede estar agobiada por la condición de salud del bebé y a lo mejor estar pensando que es un esfuerzo inútil el hecho de estar extrayéndose la leche y todo esto. Sin embargo, esa parte de la información y esa parte de dirigir la lactancia más que a la cuestión nutricional en ese momento, a la cuestión de apoyo inmunitario que puede estar proporcionando a su bebé, esa parte es muy importante. A la par se va a ir generando, por supuesto, esa secuencia, ¿no? del proceso fisiológico para poder lograr el incremento de la producción de leche y que más adelante vaya mejorando las condiciones del bebé o teniendo ya la posibilidad de alimentarse, pues va a ser un momento en el que ya se pueda aprovechar y hacer más palpable para la mamá el beneficio real que está generando para su bebé. Muy bien. Hago un par de preguntas más. Ya estamos llegando casi al final de esta sesión. Cuando el binomio es separado porque la mamá es COVID positivo y ella se encuentra en un área donde hay pacientes COVID, ¿cómo se podría realizar extracción de leche segura? No, bueno, igual que en cualquier otro, de hecho, vaya, la recomendación es que haya ese aislamiento conjunto, digamos, ¿no? El poder tener la presencia del bebé cercana a la mamá es un punto muy importante, independientemente de que haya una cortina ahí de separación y demás, pero se puede llevar a cabo bajo las mismas condiciones habituales esa extracción de la leche que se puede otorgar posteriormente al bebé. Vaya, en algunos sitios incluso se ha hecho el proceso de la pasteurización después de la extracción para lograr en un momento de hacer una leche más segura, entre comillas. Se ha visto que sí, en efecto, el proceso de la pasteurización elimina la presencia del virus en aquellos que se ha identificado esas fracciones virales en la leche, pero pues a final de cuentas el proceso es exactamente el mismo, pero sí teniendo esas precauciones en cuanto a la posibilidad de contaminación en ese ambiente. Bien. Doctora Kawish, ¿quisiera agregar algo más para esta pregunta? Sí, en la mayoría de los hospitales de la Secretaría de Salud sí estamos haciendo extracción de leche aún en mamás sospechosas o confirmadas de COVID-19. Se utilizan campos, obviamente todos los protocolos de bioseguridad, se cubre el pelo, se cubre la boca, se pone mascarilla, se ponen guantes y se realiza la extracción de esta leche. No la estamos pasteurizando porque entregamos, casi siempre son mamás que tienen bebés muy pequeños y lo que estamos obteniendo es calostro. Entonces entregamos calostro crudo para la alimentación de sus bebés. Y hasta este momento no hemos tenido reporte de algún evento adverso
en estas prácticas. Sí somos muy cuidadosos, sí utilizamos campos estériles y por supuesto es la información de la leche de la mamá para su hijo. No estamos haciendo una donación heteróloga en ningún instante. Muy bien. Y pues vamos a cerrar con una pregunta que me parece muy oportuna y quisiera pedirles un comentario a cada una de ustedes. En su experiencia profesional, ¿cuál es la mejor herramienta para motivar al personal de salud a sumarse a la promoción de la lactancia materna? Dijo, pues la capacitación y el saber que es un tema de salud pública, para mí es esencial, desde pregrado. Ya posgrado estamos un poco tarde. Meterlo como una materia obligatoria en el pregrado, en todas las carreras del área de la salud, enfermería, medicina, nutrición particularmente, odontología, y es una de las recomendaciones del proyecto País Amigo de la Lactancia, que sea obligatorio. Bien, doctora Kawich. Coincido totalmente en la capacitación y no solo la capacitación teórica, porque a veces tenemos compañeros que en teoría saben mucho y cuando pedimos que verdaderamente se comprometan y apoyen, no tienen la habilidad para hacerlo y para acompañar a una mamá. La capacitación teórica y la capacitación práctica sobre todo, con un acompañamiento de muchas horas por alguien que tenga mayor conocimiento hasta que esto se vuelva una habilidad y sea algo cotidiano para ellos, aunque no lo estén ejerciendo de manera cotidiana. También los enormes beneficios y el regreso de los niños que han sido amamantados, que son conocidos porque tuvieron complicaciones graves, que permanecieron mucho tiempo en el hospital y que regresan con una salud y con un crecimiento y con un desarrollo adecuado a pesar de haber iniciado su vida con obstáculos, motiva muchísimo a enfermeras, a pediatras, a neonatólogos, a ginecólogos y en los espacios donde tenemos bancos de leche, a las compañeras nutriólogas y químicas que se dedican a estas actividades porque logran formar un vínculo muy estrecho con la mamá y con el bebé y entonces los motiva a continuar, a capacitar y a compartir estos conocimientos. Y sí creo que debemos de empezar de manera muy temprana. Si hablamos de los profesionales de la salud, por supuesto cuando se están formando, pero si hablamos de la sociedad en general, por supuesto con las niñas. Esto de, no quiero decir marcas, pero de muñecas que son muy vendidas, que pueden estar embarazadas, pero que resulta muy difícil pensar que pueda ser una muñeca lactante. O todos estos muñequitos que venden, pequeñitos, medianos o grandes, que son regalados a las niñas pequeñas y que ya vienen integrados con un biberón o con un chupón. Finalmente estamos abonando a una cultura de utilizar otros elementos cuando lo que tendrían que hacer es aprender a amamantar desde esa edad. Entonces, creo que es capacitación y creo que es capacitación a todas las edades y cuanto más temprano, mejor. Muy bien, doctora Kawich. Doctora Gloria. Sí, absolutamente. Apoyo desde la formación del profesional de la salud, pero la doctora Kawich lo dice muy claro, es un tema social, es un tema cultural, es un tema que finalmente podría llevarnos a esa parte que nos cuesta trabajo pensar de la naturalización de algo que es absolutamente natural y que definitivamente no tendría por qué verse entorpecido el proceso de aceptación de esto con esta serie de cuestiones que van más hacia lo comercial y hacia la cuestión monetaria dentro de la sociedad, ¿no? Es algo que debiera enseñarse desde siempre y de que el niño comprendiera que esa es la vía natural de alimentación de un bebé pequeño. Muy bien. Pues con esta última pregunta de nuestra audiencia, damos por terminada esta parte de preguntas a nuestras profesoras
Les agradecemos enormemente su participación, su generosidad en tiempo, en conocimiento. Son una inspiración para seguir trabajando en el tema de lactancia materna, irnos superando todos los días, haciéndolo cada vez mejor y con mayor compromiso, romper nuestros propios paradigmas, nuestros propios mitos y creencias como profesionales de la salud. Ni la lactancia no es 100% teoría, la lactancia no es 100% práctica y exige de una capacitación permanente para quienes estamos pues directamente involucrados y pues en el tema de los profesionales de la salud, todos en algún momento tendremos que ver con este tema. Muy bien, pues para cerrar, le comento a nuestra audiencia, vamos a presentarles algunos testimonios de nuestras mamás que hemos tenido en seguimiento telefónico en el instituto. El instituto tuvo que hacer varios ajustes para poder atravesar la contingencia sanitaria, haciendo lo que corresponde a un instituto de tercer nivel de atención. Y en este sentido, las instituciones se desgastaron en todos los sentidos. El personal de salud se desgastó, mucho personal se contagió no solo una, sino 2, 3 veces, y eso ha generado un desgaste también. Sin embargo, hemos tenido que sacar creatividad con los pocos recursos que hay, una situación que no solo vive una institución en particular, son todas las instituciones de todo el mundo. Y en eso la generosidad de las mamás cuando nos regalan sus testimonios nos retroalimenta especialmente y nos motiva para seguir trabajando en el tema. Entonces les pido a nuestra audiencia no se desconecten, regálenos 3 minutitos más para que vean el video y les recordamos que los esperamos el día de mañana para compartir ahora cómo el instituto se fue también adaptando en las diferentes áreas. El año pasado compartimos banco de leche, compartimos clínica de lactancia. Ahora van a tener la experiencia más de cerca con quien estuvo ahí para hablar de qué pasó con el programa Contacto Piel con Piel. Hoy hubo varias preguntas acerca de la hora dorada y el contacto piel con piel. Bueno, ¿qué pasó por lo menos en la experiencia institucional? ¿Qué pasó en el alojamiento conjunto y en el seguimiento pediátrico también? Los esperamos el día de mañana. Perdón. Y al cerrar la presentación de los videos, saben que en nuestro chat se lanza un cuestionario que es muy breve, 3, 4 preguntas que no les llevan más de medio minutito, para que nos hagan favor también de llenarlo. Les agradecemos mucho a nuestras profesoras, ha sido un honor estar con ustedes otra vez a la distancia. Yo ya esperaba que en esta semana pudiéramos hacer un evento presencial maravilloso con la lactancia como tema central, pero bueno, el siguiente año esperemos que sí se pueda. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Rocío, perdón, solo voy a dar un anuncio que nos están preguntando todos. Mañana, a los que ya se registraron, les va a llegar mañana el anuncio a su correo 15 minutitos antes de empezar. Y en ese link se van a meter, no es necesario que se vuelvan a registrar. Y eso es todo, muchas gracias. Vamos con el video. Hola, soy Yasmín, mamá de Lía, de 3 meses, 2 semanas. Llevamos lactancia materna exclusiva. Hola, soy Daniela, soy mamá de Emilia. Ella es una bebé de 5 meses con 15 días de nacida y yo alimento a mi bebé únicamente con lactancia materna. Hola, soy Leslie, la mamá de Geraldine de 4 meses, 20 días. Ella solo se dedica a comer leche materna. Hola, soy Fernanda Quetzal, mamá de Ferdinand Surem, un bebé de 4 meses de edad. Mi bebé come pura leche materna.
nombre es Nora Godoy, soy mamá de Santina Bautista Godoy. Mi bebé tiene una alimentación de lactancia exclusiva a libre demanda. ¿Por qué le doy? Porque sé que es una fuente de nutrientes para ellos. Les ayuda a muchas cosas. La conexión que puedo tener con mi bebé es lo más importante. Yo quiero generar este vínculo amoroso entre madre e hijo y esto me motiva a lactar, además de todos los nutrientes que mi bebé obtiene por la leche materna. Establecer un mejor vínculo con mi bebé. Sé que cuando el bebé está cerca de mamá y el contacto piel con piel, pues favorece ese vínculo que los bebés necesitan para sentirse seguros, para sentirse amados. Me motivó a lactar a mi bebé porque la leche materna les ayuda a crecer a los bebés más fuertes y sanos, y a la vez me ayuda a mí a prevenir el cáncer de mama. Pues a los niños que se les da seno materno tienen un sano crecimiento y ya que se enferman lo menos posible. Me motivó a darle lactancia a mi bebé, el amor y todas las propiedades y beneficios que conlleva la leche materna. No, ya que me informaron que con las previsiones necesarias íbamos a estar bien. Nunca dudé tampoco en lactar a mi bebé ahora que fue lo de la pandemia, sino que al contrario, creo que fue un buen escudo para que no se enfermara mi nena. No, nunca he dudado en lactar a mi bebé. No dudé en lactar durante la pandemia, ya que hemos estado resguardadas en casa. Ciertamente no dudé en lactar, porque me parece que es el acto más importante para nutrir a mi bebé. Sobre todo en esta pandemia, lo que necesita son proteínas, son nutrimentos, y qué mejor que la leche materna. No nos hemos contagiado, no hemos tenido COVID, afortunadamente, y estamos ahorita muy sanas. Y pues no tuvimos durante la pandemia COVID-19, no tuvimos ningún síntoma ni tuvimos la enfermedad en sí. Y pues nosotros nunca tuvimos la enfermedad del COVID-19.